Mis hermanos, ya el hermano Albert está aquí, así que hermano Albert Santana, bienvenido una vez más aquí a su casa de amigo de Betania por siempre. El tiempo que resta es de usted y usted no estaba cuando dije que la hermana Felicidad me va a dar una manito con el final del programa hoy, porque tengo un compromiso, así que usted sabe que queda en buenas manos. Así que el tiempo que resta es de usted. Amén, bendiciones. Le doy las gracias porque me invitaron nuevamente acá. Mire, me van a disculpar porque yo amanecí sentado en un mueble con una fiebre que me dio anoche y no fue fácil. Y estoy aquí batallando, pero gracias a Dios estamos aquí. Así que vamos a entrar en materia. Primero vamos a orar. Eterno Dios, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos des fortaleza, que nos des fuerza para estar presentando este mensaje, que pueda llegar a nuestros corazones, que podamos ser transformados por el Padre Celestial. Te doy las gracias por cada hogar aquí representado, por cada hermano. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea una palabra de reforma, una palabra de transformación y que nosotros podamos convertirla en palabra de testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que vamos a tratar en esta mañana lleva por título Tesoro de riquezas celestiales. No sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? ¿Todo está bien? Perfectamente, le escuchamos, hermano Albert. Sí. Perfecto, gracias. Tesoro de riquezas celestiales. Y para darle introducción al tema, vamos a recordar lo que presenta esa parábola del tesoro escondido, la cual se encuentra, una parábola muy cortita que se encuentra en el Evangelio de Mateo, versículo 44, capítulo 13, la parábola del tesoro escondido. Y allí dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y sabemos entonces que una persona, vamos a tratarlo así como en forma de diálogo, una persona encuentra este tesoro, dice la palabra que se llena de gozo, regresa a su lugar, a su casa, vende todo lo que tiene para adquirir aquel campo. Noten los detalles. Él no vende todo lo que tiene para adquirir el tesoro, sino para adquirir el campo donde está el tesoro. La palabra tesoro en griego es la palabra tesauros y bien se traduce por depósito o riquezas, o más bien almacenamiento. De manera que no se sufre ningún tipo de alteración en el texto bíblico si nosotros, uniendo estas dos palabras, decimos, el reino de los cielos es semejante a un depósito de riquezas. Y eso es interesante porque el mayor depósito que el cielo ha hecho en favor de la humanidad es Cristo Jesús. La Biblia dice en San Juan 3:16, todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego vemos entonces que la mayor riqueza que podemos recibir en nuestros corazones, la mayor riqueza que podemos recibir en nuestro hogar es Cristo Jesús. Y esta parábola tiene el propósito de mostrarnos a nosotros cuál es el verdadero valor de la salvación. ¿Qué tanto ha invertido el cielo en la salvación de cada alma? ¿Y por qué nosotros somos tan importantes para el reino de Dios como para que Él haga un depósito como el que se hizo en la cruz del Calvario? Es allí entonces donde debemos preguntarnos, ¿por qué Dios me ama tanto? Y todas esas respuestas, mis queridos hermanos, están en la cruz de Cristo Jesús. Todos debemos entender el mensaje de la cruz. No es posible, no es posible entender el mensaje de la cruz
Perdón, no es posible predicar o entender el mensaje del tercer ángel si no tenemos una concepción clara de lo que es el mensaje de la cruz. Y voy a leer algunas citas del espíritu de profecía muy interesantes. Quiero compartirlos con ustedes. En el Evangelismo, página 184, dice: el pecador precisa mirar siempre para el Calvario y confiar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. El pecador precisa siempre mirar al Calvario. Luego dice en el comentario bíblico adventista: la cruz, gran centro de atracción, en la cruz se concentran todas las influencias y de ella proviene toda la influencia. Es el gran centro de atracción. Otra cita dice: mirad la cruz del Calvario. Es una señal permanente del infinito amor y de la inmensurable misericordia del Padre. Esto es interesante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la justificación por la fe. Todos nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. En el momento en el que aceptamos que somos pecadores, Cristo, que es la garantía, que es el tesoro, que es la provisión que Dios hace, Cristo, que es la riqueza celestial, Cristo carga con nuestros pecados cuando nosotros lo depositamos en Él. ¿Y qué relación guarda esto con el mensaje del tercer ángel? Elena White dice: varias personas me han preguntado si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y le he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel, según la Review and Herald del 19 de abril de 1890. Y luego sigue diciendo: el fundamento del cristiano es la justicia nuestra. De manera que, mis queridos hermanos, debemos entender el evangelio desde la óptica de la cruz. Estamos llamados a ser maestros en el mundo del mensaje de la cruz. Estamos llamados a presentarle a las personas claramente con la Biblia qué significa el mensaje de la cruz. Recordemos que cuando Jesús llega al pueblo de Israel, el concepto que se tenía de la cruz, el concepto que se tenía del Cordero de Dios, ni siquiera ya estaba acorde con el santuario. La cristología en los tiempos de Jesús había sido cambiada de cristianismo, de un Cristo, perdón, de un Cristo redentor, de un Cristo salvador, a un Cristo político, a un Cristo por tradición, a un Cristo de invenciones humanas. Y tristemente dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y lo suyo no le conocieron. Entonces, es importante conocer el ministerio de Cristo Jesús, desde su tipología hasta la realidad misma de lo que es el ministerio de la justificación por la fe. El reino de los cielos. En este contexto no estamos hablando del reino de los cielos, el cual nosotros podemos conocerlo como el reino de gloria, aunque sí Cristo es el Rey de gloria, pero sabemos que hay una fase del ministerio de Cristo donde Él vendrá con toda su gloria, con todo su esplendor a buscar a su pueblo. No es de esa parte que estamos hablando. Estamos hablando de el reino de los cielos en el contexto de la gracia, el reino de los cielos en la gracia. En Mateo 4, versículo 17 dice: desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepentíos de su pecado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice: uno de los fariseos, Lucas 17:20, le preguntó a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le dijo: el reino de Dios no ha de venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está allí. En realidad, el reino ya está entre nosotros. Interesante. El reino de los cielos estaba entre ellos
y ellos no lo estaban conociendo. El reino de los cielos estaba entre ellos y ellos no lo aceptaron. Y es posible que ese tipo de cosas pase con nosotros. Algo interesante en este asunto es que cuando nosotros leemos el capítulo 55, versículo 1 de Isaías, dice algo allí sumamente interesante. Vamos a leerlo. Allí dice: a todos los sedientos, venid a las aguas y comprad. Y los que no tienen dinero, venid y comprad. Comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pregunto, Dios está haciendo una invitación: vengan, compren. Si no tienen dinero, vengan, compren. Si tienen sed, si están sedientos, vengan y compren. Dios hace esa invitación. Ahora, la pregunta es, lo que Dios ofrece a los sedientos, a los que no tienen dinero, vengan y compren, ¿es gratis? ¿Saben ustedes que cuando nosotros hablamos de la salvación, tenemos un concepto tan liviano de la salvación? Con la palabra gratis, que hacemos del pecado una cosa liviana. La salvación es gratis. Y es cierto, miren aquí lo que dice Isaías: vengan y compren los sedientos, los que no tienen dinero, vengan y compren vino y leche, vengan, vengan, compren. ¿Es gratis o no es gratis? Sí, hermano, la salvación es un regalo de Dios. Pero ¿a quién es que Dios le hace este llamado en ese lenguaje figurado? Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo lo haré descansar. Ese llamado es para las personas que reconocen su pobreza espiritual. Ese llamado es para las personas que reconocen lo que es el pecado. Ese llamado es para las personas que están cargando con la carga del pecado. Aquellos que el pecado los pisotea, los maltrata, los arrincona, los hace caer en depresión, en vicio, en muchísimas cosas terribles que hace el pecado. Pero esas personas están reconociendo que el pecado lo está llevando a esa condición, como el hijo pródigo, y abren los ojos y reconocen su necesidad. Al reconocer su necesidad, aceptan el mensaje de la salvación por gracia. Y es a eso que Dios le dice: vengan. Ese tipo de personas que sabe que no tienen ningún mérito en sí mismo que pueda pagar el precioso regalo del don de la gracia divina. Es a esa persona que Dios le dice: vengan, porque sus deudas ya han sido pagadas. ¿Es gratis la salvación? Sí. Pero el hecho de que sea gratis no quiere decir que alguien no pagó el precio por ella. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Y lo pagó con precio de sangre, mis queridos hermanos. Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario para que todo aquello que en él crea no perezcan, para que todo aquello que en él crea tengan vida eterna. No fue para que nosotros estemos jugando a que somos salvos y mañana perdidos. No es para que nosotros estemos jugando a ser cristianos. Ese precio pagado en la cruz, la preciosa sangre de Cristo Jesús, es un precio demasiado elevado, demasiado alto, demasiado incomparable, demasiado sublime, demasiado excelso. El Dios de gloria, el Dios todopoderoso, fue humillado para que usted y yo hoy podamos estar gozosos, para que usted y yo podamos estar felices, para que usted y yo podamos tener una nueva oportunidad de ser restaurado. Pero hay personas que dicen: la salvación es gratis. Y usted lo ve, que creen que el pecado es cualquier cosa, que pecando a voluntad
sabiendo lo que Dios ha dicho en su palabra, y ceden a las tentaciones, al pecado. ¿Saben cuánto vale la salvación para una persona que tiene poco la salvación? La palabra de Dios en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo dice que se levantó uno de los 12 llamado Judas Iscariote y fue allá donde los principales gobernantes de Israel y le dijo: ¿qué ustedes me van a dar? Y ellos respondieron: te vamos a dar 30 monedas de plata. Y desde ese día entonces Judas empezó a maquinar cómo iba a entregar a Jesús. ¿Cuánto vale la salvación para Judas? 30 monedas de plata. Y quizás nosotros podamos decir: hermano, pero es que yo nunca he vendido a Cristo por 30 monedas de plata. No, no lo has vendido, es verdad. Pero es posible que con una capa de cristianos estemos viviendo una doble vida, haciendo cosas que que no le agradan a Dios. Es posible que le estemos faltando el respeto a alguien, sea nuestra esposa, nuestros hijos, en nuestro trabajo. Es posible que estemos viendo cosas que no le agradan a Dios. Y lo terrible de todo esto, hermano, es que estamos haciendo lo mismo que Judas. El mismo valor que tiene la salvación para Judas, nosotros lo estamos aplicando en nuestras acciones. 30 monedas de plata vale la salvación para aquellos que no tienen en alta estima lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y aún peor, mis queridos hermanos, hay hermanos que se han inventado una teoría que dicen: no, hermano, es que el pecado es un asunto tan serio, que es difícil que nos zafemos de ahí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la paga del pecado es muerte. Y la hermana White dice, en Consejo para la Iglesia, página 467, todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados por los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñan, tanto más grave aparecerán sus faltas a la vista de Dios y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado, dice la palabra del Espíritu de profecía. Al no conocer el verdadero valor de la salvación, estamos jugando al gato y el ratón con el pecado. En vez de estar confesando, orando, gimiendo, clamando, pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole a Dios que transforme nuestros corazones. Estamos jugando, mis queridos hermanos. Es interesante notar que en la parábola, cuando el hombre encuentra este tesoro, dice que se llenó de gozo. Y cuando nosotros leemos el capítulo 14, versículo 17 de la carta a los Romanos, dice allí que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. El hombre, al encontrarle tesoro, estaba lleno de gozo porque el Espíritu Santo había morado en él. Se había convertido en un templo del Espíritu Santo. Y por eso este hombre estaba gozoso. ¿Y por qué nosotros los adventistas, cuando nos bautizamos, no somos llenos del Espíritu Santo y no renunciamos al mundo como lo hizo este hombre? Este hombre fue lleno del Espíritu Santo, producto de la justicia, producto de la gracia, y se llenó de gozo. Y cuando se llenó de gozo, entendió que las cosas
pasajeras no tienen valor. Y se deshizo de todas las cosas pasajeras. Para él lo más importante en ese momento es el reino de los cielos. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Y capten, él vendió todo lo que tenía. O sea, él dio testimonio de que tenía una vida diferente ya. El haber encontrado el reino de los cielos en su persona había impactado, y ese impacto había impactado en la sociedad. Yo me imagino a las personas diciendo: vecino, se está poniendo loco. No, yo voy a vender esto porque encontré un tesoro. Vecino, pero piénselo bien. Usted va a perder su trabajo. Usted es adventista, vea. Esos días adventistas, esa gente guardan el sábado. Vecino, piénselo bien. No, hermano, yo encontré el reino de los cielos, el reino de la gracia. Voy a deshacerme de esto, voy a deshacerme de aquello, voy a deshacerme de lo otro. Desde hoy, mi vida, para vivir en Cristo, de mi vida, todo es para vivir en Cristo de hoy en adelante. Y así lo hizo, mis queridos hermanos. Pero lo interesante de todo esto es que él vende todo lo que tiene para adquirir el campo. El tesoro no se puede comprar. Él va a comprar el campo. El tesoro no se puede comprar. Es de valor incalculable. Y dice que vendió todo lo que tenía para adquirir aquel campo legalmente. En los tiempos antiguos, las personas, no sé si ustedes han escuchado las llamadas botijas que se encontraban por ahí. Las personas escondían sus tesoros debajo de la tierra para de esta manera evitar que si había alguna invasión, les robaran, o los mismos ladrones, o evitar impuestos. Y guardaban esos tesoros y las personas morían y todas esas cosas se quedaban ahí. Todas esas cosas se quedaban ahí. Lo que indica que el dueño del tesoro ya había muerto. ¿Saben ustedes que hay algunas personas que están tratando de comprar el tesoro en el mundo religioso? Mientras están tratando de comprar el tesoro, para ellos el campo que es la Biblia no tiene ningún valor. Y eso sucede hoy en día dentro de nuestro pueblo, donde hay hermanos que pretenden hacer cosas dentro de la iglesia y tú le dices: mira, eso no viene de Dios. Y lo que te dicen: sí, hermano, pero eso no es nada. Eso no es malo. Sí, pero que la Biblia dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ay, hermano, no te vayas a los extremos. Hermano, pero que eso no viene de Dios. Y hay personas que están dejando el campo que es la Biblia a un lado y están tratando de comprar el tesoro. Sin embargo, la parábola enseña que el tesoro no se compra, que lo que se compra es el campo. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando nosotros analizamos el reino de los cielos, que es Cristo Jesús, y cuando nosotros vemos el pago que Cristo hizo por la humanidad, pasamos por alto el pago que Dios recibió. ¿Saben ustedes que Dios recibió un pago? Las 30 monedas de plata fue el pago que Dios recibió por la vida de su hijo. Y usted dirá: no, hermano, el que lo recibió fue Judas. Sí, hermano, fue Judas que recibió el dinero. Pero fue Dios que entregó a su hijo, aceptó el negocio. Aceptó el negocio, mis queridos hermanos, por precio de esclavo. Y es interesante notar el afán de muchas personas que no entienden cómo se manifiesta la gracia de Dios, cómo se entiende todo esto. Y estamos llamados a estudiar, a escudriñar las escrituras, estamos llamados a buscar ese tesoro. Y tristemente, mis queridos hermanos, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la venida del Mesías,
Los hombres estaban envueltos en tantas tradiciones y teorías humanas. La religión estaba tan minada de ideas de hombres que el campo, que las escrituras, ¿saben lo que hicieron con el campo? Que en aquellos tiempos era, vamos a decirlo así, eran los profetas y los rollos que estaban en ese entonces, los asesinaron. Todo el capítulo 23 de Mateo dice que el pueblo de Israel se convirtió en asesinos del campo, en asesinos de los profetas y en asesinos de Dios. E intentaban adquirir el tesoro por medio de ritos y cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la salvación. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿y nosotros? El reino de los cielos no es comida ni bebida. El hombre vendió todo lo que tenía. ¿Estamos nosotros apartándonos del mundo para seguir a Cristo? ¿Estamos nosotros preparados para que el Espíritu Santo more en nosotros y nosotros poder salir a las calles y predicar el evangelio a las personas? ¿Estamos nosotros aptos para presentar un testimonio vivo de la santa ley de Dios a un mundo que perece en pecado? ¿Saben ustedes cuál era la condición del mundo cuando Cristo vino a la tierra? Todos estaban enfermos. El mundo estaba enfermo. Habían personas que se estaban pudriendo en vida. Y cuando nosotros vemos la condición del mundo de hoy, hay personas que el cáncer lo están matando, se están pudriendo en vida. Las drogas acabando con la sociedad, las infidelidades en el matrimonio, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los atracos. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que tiene la verdad. Hay un pueblo que conoce la verdad. Pero hay un pueblo que se ha quedado en cuatro paredes y no ha querido salir a la calle a presentar la verdad. ¿Por qué razón la mayoría de adventistas no predican la verdad? En mi entorno, la mayoría de hermanos están esperando a que un pastor se levante o un anciano se levante. Esa es la número uno. La número dos es, me he dado cuenta de esta y tristemente tengo que decirlo. En el momento en el que usted dice tenemos que salir a predicar el evangelio, así como Juan el Bautista, los hermanos de la iglesia empiezan a ver lo raro, empiezan a ver lo extraño, empiezan a ver que usted se está separando del redil. Pero hay algo más interesante todavía, y es que todos queremos comer del árbol de la vida. Viviendo una doble vida, teniendo en poco nuestra salvación, todos queremos comer del árbol de la vida. Cuando usted lee el comentario bíblico adventista de Ellen White, del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice que las hojas de la Biblia son el árbol, son el fruto del árbol de la vida. ¿Por qué entonces no estamos comiendo del árbol de la vida si se nos está dando la oportunidad? Ese capítulo 22 usted lo encuentra hasta en Google. Nada más tiene que buscar comentario bíblico de Apocalipsis, Ellen White. Y ahí dice exactamente eso. Pero ¿sabe qué más dice? Dice que los 12 frutos
son una representación de la obra misionera que nosotros debemos hacer. Los 12 frutos del árbol son exactamente eso, nuestra obra misionera que nosotros debemos hacer y llevarle a las personas de las ciudades que perecen. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros decir como el hombre de la parábola que al encontrarse con este tesoro quiso comprar ese campo y quiso seguir teniendo más conocimiento del tesoro y más conocimiento del tesoro y más conocimiento del tesoro hasta tal punto que para él las cosas del mundo no tenían ningún tipo de valor? ¿Podemos nosotros decir eso? He decidido seguir a Cristo. Este hombre tenía tanto deseo de seguir a Cristo, tanto deseo de seguir a Cristo, que se despojó de todo lo que tenía y adquirió aquel campo para seguir conociendo más de Cristo. Y nosotros estamos queriendo saber más de Cristo. Nosotros hablamos mucho de la marca de la bestia, de la marca de esto, de la marca de otro, de la marca de aquello, del domingo, del sábado, de la bestia, del papa y de todo eso. Hermano, nosotros no estamos preparados para enfrentar esa situación. El pueblo adventista no está preparado para enfrentar esa situación ahora mismo. Y usted dice, ¿dónde dice eso? En Apocalipsis 7 lo dice. El pueblo no ha recibido la lluvia tardía porque no está preparado, dice la palabra de Dios. Y lo único que nos descalifica a nosotros para que seamos llenos del gozo del Espíritu Santo es el pecado. La razón por la cual el pueblo de Dios no está preparado es por eso. Porque nos hemos llenado de tantas cosas del mundo, de tantas tradiciones del mundo y de tanta basura del mundo que Dios no puede morar en nuestro templo, mis queridos hermanos. Ha llegado el tiempo de nosotros decir, o empezamos a escuchar la voz de Dios, o vamos a ser como el pueblo de Israel, vamos a sumergirnos en las tradiciones y en todo ese tipo de cosas. Y aquí les voy a leer otra cita del Espíritu de Profecía. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 42, escuchen bien lo que dice aquí. Esto es sumamente interesante. Noten, la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos. Miren, cuando se lee esta cita, la aplicamos automáticamente al catolicismo. Porque nosotros los adventistas hemos llegado a creer que nosotros también no hemos hecho una obra similar. Israel la hizo. Escuchen. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, ha suplantado a la de la creación divina. Y los hombres se aferran a sus tradiciones y reverencian su costumbre y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del tiempo del pueblo de Dios está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Y aquí va. Pero toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Eterno, el Señor de los cielos y de la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo:
Más que todas mis enseñanzas he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o tradición de los padres, presten atención a la amonestación que encierra la palabra de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Aquí hay que tomar una decisión ya. O empezamos a dejar toda la mundanalidad para adquirir el campo que es la Biblia y el conocimiento de Dios, o seguimos aferrándonos a las tradiciones mundanales que han llegado a nuestra propia casa. Una de las dos. O usted es adventista o usted es adventista light. Una de las dos. Como dicen en República Dominicana, estos relajos se tienen que acabar. Ya es tiempo de que el pueblo de Dios se levante, no con mensajes de divisiones, no con mensajes acusativos. Ya es tiempo de que el pueblo de Dios se levante con el mismo mensaje que Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, porque vendrá el reino de los cielos. Ese es el mismo mensaje que hay que predicar. Y cuando nos habla de arrepentidos y convertidos, nos está llamando a un cambio de vida. Y en el momento en el que el pueblo se arrepienta y se convierta, el Espíritu Santo morará en ese pueblo. ¿Y qué ha hecho el diablo con el pueblo? El diablo lo que está creando divisiones con el pueblo. El diablo lo que está haciendo es show dentro del pueblo. Aún en los camporis, usted ve esos shows. El diablo lo que está haciendo es sistemáticamente introduce un sistema desde que empieza el año eclesiástico donde usted no tiene la facilidad ni siquiera de llevar un tema del santuario. ¿Por qué? Porque ya todo está ahí. Hay un esquema que no le permite hacerlo. El leer el espíritu de profecía ya es ofensivo para muchos hermanos. Ahí viene a hablar del espíritu de profecía. A mí me da risa, ¿sabes por qué? Porque cuando yo era evangélico, yo leía el espíritu de profecía y decía, wow, pero qué verdad tienen esta gente. Hasta que leí un conflicto de los siglos y dije, no, llámense un pastor de eso porque yo me voy a bautizar en esta iglesia. Yo llegué a la iglesia adventista por el espíritu de profecía. Cuando llego a la iglesia adventista del espíritu de profecía, por el espíritu de profecía, empiezo a ver, no es que fui a criticar, pero empiezo a ver muchas cosas que también se hacen en la iglesia evangélica y digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué traemos esta cosa aquí? Me preguntaba todo esto, mis queridos hermanos. Entonces, es tiempo de que usted la reforma la empiece en su vida y desde su hogar, no desde la iglesia. Empieza la reforma en su vida y desde su hogar. Recuerden que los buenos dirigentes son los que saben dirigir su hogar. Hay que empezar a trabajar desde el hogar, sin meter presión, sin decir esto es así porque yo lo dije, sin decir hay que dejar de comer pollo hoy porque sí. No, todo es un proceso. Vaya haciéndolo gradualmente, todo es un proceso, un proceso, un proceso. Vamos a meternos en el tema de la santificación ya. Dejemos el tema de que Cristo murió por nosotros, ya eso lo sabemos. Vamos a empezar a caminar en la ley de Jehová. Vamos a meternos en la santificación que tiene que ver con nuestro carácter. Yo espero, mis queridos hermanos, yo espero, mis queridos hermanos, que en el corazón de cada uno de ustedes se produzca esa reforma. No esa reforma que anda por ahí, de que el Papa es la bestia. Eso no es reforma. Eso está ahí, eso está ahí. Eso es público. Eso lo sabe todo el mundo. Es la reforma en nuestro corazón. La reforma aquí.
donde nosotros, donde nosotros seamos un testimonio viviente del Evangelio, donde podamos predicar lo que el Espíritu Santo diga, porque nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. ¿Cuál de los discípulos de Cristo, iniciando desde Juan el Bautista, no fue dirigido por el Espíritu Santo? Todos. ¿Y cuál de nosotros a la hora de salir a hacer la obra misionera somos dirigidos por el Espíritu Santo? Tenemos que revisarlo. Es posible que haya hermanos que sí, porque en el momento en el que usted cita la Biblia es palabra del Espíritu Santo. El detalle es que posiblemente estemos citando y predicando lo que nosotros no vivimos. Es ahí que está el problemita. Así que llegamos a la conclusión por hoy, mis queridos hermanos. Excúseme que me dio una fiebre malísima, todavía estoy. Le dije que amanecí en un mueble. Así que le doy gracias a mi hermana Eliani. Y no sé si fue la hermana Patricia que dijo que iba a estar conmigo acá. Le doy las gracias por invitarme. Espero que empecemos a despojarnos de toda mundanalidad y nos interesemos por adquirir ese campo que es la Biblia y llenarnos de gozo porque hemos adquirido el tesoro que es la persona de Cristo Jesús. El mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Todos los días tenemos que preguntarnos, pero ¿qué fue lo que pasó allí? Señor, ilumíname. Es la única manera, mis queridos hermanos, que nosotros podemos dar ese mensaje que le dará la vuelta al mundo completo. A la hora que nosotros entendamos el mensaje de la cruz, esa música basura que ha penetrado a nuestra casa, para allá. Esas enseñanzas tipo evangélico que han penetrado a nuestra casa, para allá. Y en vez de criticar al que predique esas cosas, lo vamos a jalar y lo vamos a corregir. Le digo, eso que usted está diciendo no viene de Dios. Y voy a orar por usted para que Jesucristo le cambie ese corazón que usted tiene, porque es un corazón babilónico. Es un corazón que siembra confusión. Así que muchas gracias y que el Señor le bendiga a ustedes. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano Albert Santana. Gracias por traernos palabras de vida en esta hora y darnos la oportunidad de recibir ese mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Estaremos orando por usted, por su salud, para que usted se recupere satisfactoriamente en cuanto antes y pueda descansar. Y a pesar de estar enfermito hoy, gracias por usted sacarse tiempo para dejarse usar por el Señor y traer palabras de vida para cada uno de nosotros. Si lo que están escuchando, les invitamos para esta tarde a las 5:30 de la tarde, La Verdad acerca de Los Ángeles, el libro que estamos leyendo y analizando, compartiendo. Los que nos conectamos a las 5:30 de la tarde, están invitados todos y pueden compartir este link e invitar a otros para que vengan y se conecten con nosotros a este estudio maravilloso, La Verdad acerca de Los Ángeles, que estamos aprendiendo muchísimo. Si por favor, hermano Albert, nos despide en oración para cerrar esta programación. Se lo agradeceremos mucho y gracias una vez más por estar con nosotros a pesar de la salud y las circunstancias difíciles que tuvo anoche. Sí, estoy sudando mucho, hermano, no es fácil. Bien, oremos. Eterno Dios, te damos las gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayude después de este mensaje a presentar la verdad con amor. Sabemos que a veces presentamos la verdad y se crean ciertos tipos de rivalidades que levantan muros. Pues te pedimos, Señor, que tú nos ayudes antes de presentar la verdad, que tú nos ayudes a ser hombres de oración y que nos ayude a presentar, Señor, este mensaje con amor, con dulzura. Y sobre todas las cosas, Señor, danos la mente de Cristo. Cada hermano aquí presente, Señor, yo te pido por su hogar, por esa carga que ellos llevan, Señor, de evangelismo, de estudiar,
No es fácil, Señor, tomar la iniciativa de leer un libro del Espíritu de Profecía. Yo sé que no es fácil. A muchos se nos hace difícil, pero yo te pido que lo fortalezca a cada uno de ellos y que ese ministerio que ellos tienen pueda crecer y crecer, Señor, hasta la estatura de varón perfecto. Ahora que nos despedimos, Señor, no de tu presencia, te pedimos, Señor, que tú nos acompañes siempre, que no nos desampares y que seas tú a través de tu palabra nuestro consejero. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Linda tarde de sábado. Nos vemos a partir de las 5:30 con la verdad acerca de los ángeles. Gracias, hermano Albert. Que Dios me lo bendiga mucho y estaremos orando por su salud. Feliz y Amén. linda tarde de sábado. Amén.